Uno de los objetivos de las ciencias sociales tiene que ser generar sociedades con mayor calidad de vida. Para eso tenemos que entender las causas de la desigualdad, las causas de las desventajas sociales. Si nunca entendemos los factores que generan estas causas, ¿cómo vamos a solucionarlos? Tenemos que saber dónde está el problema para poder generar intervenciones o aplicaciones de la ciencia que puedan solucionar dichos problemas. Mi nombre es Gloria Jiménez Moya, yo soy psicóloga social. Yo estudio temas que tienen que ver con la desigualdad social, con la legitimización de esa desigualdad social y también temas de estereotipos, prejuicios y sobre todo últimamente más género, ¿no? La desigualdad de género. Pero sobre todo lo que más me interesa últimamente es, bueno, ¿qué hacemos con esta desigualdad, ¿no? ¿Cómo nos organizamos desde la universidad, desde el conocimiento, para empezar a generar intervenciones que puedan generar igualdad? Porque nunca existió esta igualdad realmente, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? ¿Cómo podemos intervenir, por ejemplo, en el contexto educativo para fomentar una sociedad más igualitaria? En este espacio paso muchas horas, paso mucho tiempo. Me gusta mucho recibir a mis estudiantes aquí, a compañeras y compañeros, a colegas. Siempre tengo algo rico que comer, siempre tengo chocolates. Creo que es muy importante trabajar en un ambiente positivo y trabajar disfrutando, ¿no? Tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta, que me interesa, que me maravilla y tener un contexto que también me ayuda a hacerlo de una forma cómoda y feliz. Creo que es un privilegio que no todo el mundo puede tener y lo valoro muchísimo. Yo soy española, llegué a Chile hace 9 años y medio ya. En principio me vine para 1 año o 2 años a hacer un trabajo de un contrato postdoctoral justo después de acabar mi tesis, pero después las circunstancias, la vida y el amor quisieron que me quedara mucho más tiempo en Chile. Ahora mismo soy profesora de la Universidad Católica, la Escuela de Psicología, y también soy investigadora asociada del Centro de Conflicto y Cohesión Social. Me comparo un poco con el personaje del Quijote. Quizás me parezco a él y también a Sancho Panza, que era el más realista, ¿no? Pero con este carácter como curioso, buscador, que tenía el Quijote de investigar, de andar, de moverse, de creer, ¿no? De tener esperanza, me identifico bastante con este personaje. Siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he tenido una necesidad muy fuerte, muy profunda como de comprender el mundo, comprender las cosas, de quejarme cuando algo no me gustaba. Entonces yo creo que la carrera de psicología me ayudó de alguna forma a encauzar estas dos tendencias más personales mías, ¿no? Y con eso también de responder a las preguntas que tenía, ¿no? Entender por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? Por qué el mundo es como es. Un momento que me marcó en la carrera, me empujó de alguna forma a dedicarme a la psicología social, fueron los atentados del 2004, ¿no? El 11 de marzo del 2004 en Madrid. Justamente yo recibí la noticia de esos atentados cuando estaba en clase de psicología social, ¿no? Mi profesor de psicología social, Miguel Moya, que bueno, es una de las personas también con las que he trabajado y que admiro mucho, él nos dio la noticia en clase. Y claro, nos pusimos a conversar sobre ese tema y sobre cómo entender esa conducta, el vivir esto de una forma inesperada en clase y además en clase de psicología social y encontrarle sentido o encontrar una posible explicación para entender cómo podían pasar esas atrocidades todavía. Eso, como digo, me empujó a tomar carrera por psicología social. Bueno, cuando terminé mi tesis doctoral coincidió con esta época de crisis económica en España, en Europa, y en ese contexto fue cuando llegué a Chile, al Centro de Conflicto y Cohesión Social. Yo siempre digo que cuando llegué a Chile tuve mucha suerte, sigo teniendo mucha suerte de las personas con las que me he ido encontrando, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y el COES es un contexto
espectacular para poder desarrollar la carrera personal, pero también para aprender nuevas cosas, nuevos enfoques, trabajar desde nuevas disciplinas. Entonces fue realmente una experiencia muy positiva. Sigo trabajando en COES, sigo conectada a COES como investigadora asociada y me siento muy privilegiada de poder contar con este contexto académico tan enriquecedor. El objeto del cerebro me gusta porque creo que representan un poco la complejidad de las personas y la complejidad social. Me maravilla pensar que hay un órgano que nace con una estructura y que puede modificarse la estructura en función de la experiencia social o de la experiencia en general que tenemos las personas, ¿no? Eso me parece mágico y me parece también necesario el conocer esa información para entender que no es que las mujeres con 14 años sean peores en matemáticas que los hombres porque sí, sino que lo son porque su cerebro ha estado entrenándose en otras cosas a nivel social, ¿no? A nivel de aprendizaje. El cerebro en sí nos puede dar muchas respuestas, pero tenemos que aprender a mirarlo y aprender también a analizar el cerebro en interacción con el medio social. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Los estereotipos en sí tienen una parte de eficacia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos interactuar de una forma profunda ni conocer al detalle con todas las personas con las que interactuamos diariamente. Entonces nuestro cerebro estereotipa, categoriza, hace grupos de personas para ayudarnos a navegar en este entramado social. Pero genera errores con muchas consecuencias negativas para la sociedad, porque algo automático que no se dice, que está implícito, se nos va transmitiendo desde que nacemos, desde que somos pequeños, ¿no? Las cosas a las que podemos jugar, las cosas a las que nos animan a que participemos de una forma súper implícita, eso se va fraguando, va generando una conciencia o una creencia de que yo como mujer soy buena para unas cosas, yo como hombre soy bueno para otras, y eso permea la mente de alguna forma, permea nuestras creencias y es después muy difícil de erradicar, ¿no? Hace unos días nos ganamos un proyecto, un fondo irregular, del cual yo soy la investigadora principal y allí vamos a colaborar con Paula Luengo y Christian Berger, que son también colegas de la Escuela de Psicología. Y básicamente el objetivo que tiene ese proyecto tiene que ver con crear un programa de intervención basado en evidencia empírica que sirva para generar igualdad en el contexto escolar. Entonces tenemos que trabajar con los adolescentes temas, por ejemplo, ¿qué son los estereotipos? ¿Qué es el prejuicio? ¿Por qué son automáticos? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que puede tener este prejuicio? ¿Cómo aprendo yo a analizarme, a observarme, a mirarme y a darme cuenta que estoy teniendo un sesgo de género? Y cómo además me las ingenio para construir una norma alternativa, para comportarme de una forma distinta. En este proyecto primero levantamos datos, después creamos el programa en función de esos datos y de la tradición psicológica y en última instancia, en el último año, vamos a aplicar el programa y por supuesto vamos a comprobar si es efectivo. Aparte de fomentar o de escribir artículos científicos que son muy importantes, también el objetivo es divulgar estos resultados y divulgar el programa de forma que llegue a los docentes, a los directores y directoras de colegio para poder dar herramientas en los contextos escolares, herramientas basadas en evidencia, que digan, mira, podemos hacer este tipo de ejercicios, este tipo de talleres, podemos tener este tipo de reflexiones con los estudiantes y se ha comprobado empíricamente que a largo plazo sus actitudes mejoran hacia la igualdad de género. A nivel estructural todos estamos de acuerdo en que necesitamos un país, una sociedad, un mundo global igualitario. Sin embargo, en nuestro día a día es muy difícil actuar de forma igualitaria. Es difícil darnos cuenta de que somos personas que a veces perpetuamos la desigualdad. Y como ya lo decía Tercera Ola Feminista, lo personal es político, ¿no? Tenemos que intentar llevar la igualdad a nuestras casas, a nuestros pequeños contextos. Bueno, yo creo que los últimos movimientos sociales en distintos puntos del planeta además se alejan un poco de lo institucional, de hecho no quieren mucha relación con las instituciones, además muchos de ellos son movimientos como bien horizontales, no tan jerárquicos. Desde la psicología sabemos que una variable súper importante en términos de movimientos sociales es la eficacia grupal, ¿no? Cuando nos encontramos que las instituciones no nos responden de la forma en la que nosotros esperamos, empieza a generarse esta desesperanza, ¿no? La eficacia grupal puede disminuir. Entonces las personas empiezan a buscar otras formas de manifestarse, otro tipo de acciones colectivas quizá más innovadoras, menos tradicionales. Yo quiero cambiar la desigualdad que sufre la mujer, pero va a ser difícil a largo plazo, entonces voy a organizarme en comunidad, en mi barrio, no sé, para ayudar a las mamás solteras que trabajan y que no tienen cómo cuidar a sus hijos, por ejemplo. La teoría de la igualdad es muy difícil, es desafiante, tanto para el grupo discriminado que ha sido las mujeres como el grupo con más poder
saber que tiene que renunciar a sus privilegios. Nadie quiere renunciar a privilegios, nadie quiere reacomodarse en otro rol que no es tan exitoso. Entonces también tenemos que entender el origen de esto y trabajar con esto, porque todavía hay muchos lastres que quitar. Yo creo que hoy en día también estamos siendo espectadores y espectadoras de una especie de fragmentación de los movimientos sociales y fragmentación del feminismo, por supuesto, en el que a veces prima más lo que yo siento, lo que yo pienso, que lo estructural, ¿no? Que la situación de las mujeres en general, ¿no? Hay algunas autoras que lo han denominado como este feminismo emocional, que tiene que ver precisamente con eso. Yo me siento así y por eso voy a tratar de conseguir lo que quiero, conseguir mis objetivos, en función de lo que yo creo, lo que yo pienso, sin pensar en cómo mis acciones repercuten al resto de la sociedad. A nivel psicosocial es interesante porque muestra un poco cómo las personas estamos muy bien entrenadas a nivel social en buscar lo individual, en buscar nuestros propios éxitos, pero puede tener repercusiones muy negativas a nivel estructural. La evidencia empírica está como infravalorada, ¿no? No podemos tomar decisiones a nivel de políticas públicas, a nivel de psicología clínica, psicología educacional. No podemos tomar decisiones si es que no tenemos una evidencia empírica, datos que estén soportando esas decisiones que se toman, ¿no? Y yo creo que, bueno, en el tema de la desigualdad, en algunos momentos se intentan llevar a cabo determinados programas o intervenciones que no tienen esa evidencia empírica, porque no hay recursos, porque no hay tiempo. Es muy importante, como digo, tener este dato, el dato duro, para saber con qué podemos trabajar. Porque si a la complejidad que tiene el mundo le añadimos opiniones y creencias sin que estén contrastadas, es difícil avanzar y es difícil generar cambios sociales positivos. A pesar de que los estereotipos de género y la discriminación hacia la mujer puede ser algo como más anticuado, como que hoy en día lo estamos superando, estos estereotipos y estas normas sociales tan tradicionales todavía siguen súper enraizadas en el contexto chileno, como en otros contextos en el mundo, ¿no? Hace un par de años tuvimos la oportunidad de realizar una investigación con una muestra representativa de la sociedad chilena, y básicamente lo que hacíamos es que a ese grupo de personas les preguntamos una serie de cosas, básicamente preguntas que tienen que ver con sus actitudes, ¿no? En términos de sexismo, en términos de estereotipos, y encontramos dos grandes hallazgos o dos puntos interesantes desde mi punto de vista. Un gran grupo, 2/3 de la población a la que le preguntábamos, tenía actitudes muy ambivalentes. Porque, bueno, un primer grupo, el grupo que llamamos sexista, tenía actitudes prejuiciosas, ¿no? Es decir, pensaban que la mujer y el hombre, por ejemplo, todavía tienen que tener roles distintos en la sociedad, y al mismo tiempo decían que el movimiento feminista no era necesario. Teníamos un segundo grupo de personas que llamamos feministas, que eran personas con bajos niveles de sexismo, personas que decían ampliamente que los roles tradicionales de la sociedad tienen que cambiar, ¿no? Y al mismo tiempo apoyar el movimiento feminista, lo cual también es esperable. Estos dos grupos son bastante coherentes, pero el tercer grupo es el más interesante, que, como digo, son 2/3 de la muestra que teníamos. Este grupo era muy ambivalente, porque por una parte decía que el movimiento feminista es completamente necesario y que bueno, es útil para generar cambios en la sociedad, pero al mismo tiempo estas mismas personas eran ampliamente sexistas. Entonces es una situación bien compleja, cómo intervenimos ahí, porque pensamos que estamos avanzando en la sociedad, pero después vemos que este cambio no es tan real, las actitudes siguen siendo bien tradicionales, de una forma implícita, sin darnos cuenta, de forma automática, lo cual hace más difícil que podamos intervenir o que podamos luchar contra ellas. Con los niños y las niñas, con los más pequeños, es más fácil intervenir, entre comillas, ¿no? Podemos crear estas intervenciones. ¿Qué hacemos con los adultos, ¿no? ¿Qué hacemos con las personas que llevamos viviendo con unas normas sociales durante muchos años, durante muchas décadas? Y yo creo que ahí la universidad tiene un rol central. La evidencia empírica que tenemos sobre normas sociales, sobre la desigualdad, sobre los efectos negativos que tiene la desventaja social, es muy importante que la hagamos visible, que lleguemos al público y que les contemos esta verdad y esta evidencia empírica de por qué tenemos que intentar cambiar las normas, a pesar de que sea un esfuerzo enorme para nosotros y para nosotras. Sabemos que las normas sociales en temas de desigualdad son muy importantes porque tendemos a imitar a los demás. Entonces, ¿cómo generamos nuevas normas sociales? ¿Cómo construimos nuevas normas que lo que promuevan sea conductas igualitarias?
Creo que es muy difícil, pero creo que una de las llaves más importantes está en la educación, ¿no? Niños y niñas desde pequeñitos y pequeñitas enseñarles, construir normas que generen igualdad, ¿no? Que lo que sea válido y aceptado en la sociedad sea, por ejemplo, que niños y niñas pueden comportarse de la forma que quieran, pueden practicar los deportes que quieran, pueden vestirse como quieran y que eso va a ser totalmente aceptado, totalmente legítimo. Pero si tenemos normas sociales que nos dicen las niñas tienen que sentarse de una forma refinada, los niños pueden ser más rudos. Esas normas sociales van calando y van afectando las conductas de la gente y al final validamos los estereotipos de género a través de estas normas. Podemos pensar que estas normas y que estos estereotipos ya están anticuados, pero la literatura, la evidencia empírica, estudios que hemos realizado hace muy poco nos muestran que no, ¿no? Que la gran mayoría de la población en Chile todavía sigue percibiendo que las mujeres son cariñosas y empáticas y que los hombres son aventureros y competentes, ¿no? Estos son estudios de hace un par de años, con población general, con una muestra representativa. Entonces, el primer paso para cambiar estas normas sociales es transparentarlas, ser conscientes de que las tenemos para empezar a construir nuevas normas sociales que desafíen este orden social con el que llevamos conviviendo siglos. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos para el futuro es darle a la tarea de cuidados, al rol de cuidados, al rol de lo doméstico, la importancia que tiene. Porque durante algunos años nos hemos focalizado en entrenar a las mujeres, a las niñas, a que sean grandes líderes o grandes lideresas, a que dirijan empresas, a que se posicionen en la vida pública, y eso es muy importante, por supuesto. Pero si nos olvidamos de darle a lo doméstico la importancia que tiene, los grandes cambios sociales, los grandes avances sociales nunca se hubieran dado si no hubiera habido mujeres en las casas cuidando a los hijos y a los hombres y a ellas mismas. Entonces, el cuidado es importante. Tenemos que poner el cuidado a la misma altura de dirigir una gran empresa y de, no sé, viajar al espacio, por ejemplo, para conseguir un gran avance para la humanidad. Hasta que no hagamos eso y revaloricemos el cuidado, revaloricemos lo doméstico, lo pongamos a la altura de lo público, es imposible que consigamos la igualdad. Porque ¿quién quiere ocuparse de este rol escondido, ¿no? Que no está reconocido? Nadie va a querer hacerlo. Lo han hecho las mujeres porque tradicionalmente han sido las discriminadas. Pero ningún grupo social querría hacer algo que no está reconocido socialmente. Y los hombres tradicionalmente han ocupado el espacio público, que es el privilegiado, que es el que da poder, que es el que da hoy en día, bueno, esta perspectiva o esta capacidad de poder hacer cosas, de poder cambiar el mundo. Una de las preguntas o de las conversaciones, mejor dicho, que siempre tenemos con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes es ¿por dónde empezamos para que este cambio se haga realidad, ¿no? ¿Por dónde empezamos a generar estos cambios que de alguna forma permeen en las actitudes de la gente? Porque podemos trabajar en colegios, podemos trabajar en contexto social, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las casas, en el ámbito privado de nuestros estudiantes o de los niños y niñas más pequeños? Yo creo que uno de los grandes desafíos para el futuro es ser coherentes, ¿no? Intentar generar intervenciones y cambios que puedan suceder en todos los estratos de la sociedad. Creo que eso es difícil, porque seguimos siendo ambivalentes, aunque no lo creamos. Yo creo que en el futuro vamos a recordar las desigualdades que vivimos hoy en día de una forma bastante incoherente y ambivalente. Porque por una parte, en la realidad que vivimos, tenemos desigualdades, eso es obvio, pero por otra parte tenemos esta gran motivación desde hace algunas décadas, desde hace poco tiempo, a cambiarlas, a mejorarlas. Y hoy en día conviven estas dos motivaciones. Entonces todo es demasiado complejo, todo está muy poco claro, hay una gran mezcla de conceptos. Por una parte queremos cambiar la realidad en la que vivimos, pero por otra parte nos da miedo al cambio y surgen estas tendencias como más reaccionarias que frenan el cambio social, ¿no? El cambio social da miedo y creo que hoy en día todavía estamos inmersos en este miedo. Creo que convivimos con estas dos tendencias, miedo al cambio, miedo a cómo me comporto, qué hago si lo que llevo haciendo durante toda mi vida hoy en día no es válido. Entonces creo que en el futuro vamos a recordar esta época desde un punto de vista como incoherente, como complejo, como cambiante, con mucha presión, con distintos tipos de motivaciones, porque creo que estamos inmersos en todo eso, en un cúmulo de motivaciones complejas que son contradictorias. Lo positivo es que tenemos estas ganas de cambiar, pero como digo, todavía estamos frenados por el miedo al cambio.
El cambio social nunca se da de una forma, como yo creo, como tan lineal o tan fácil. Siempre hay esta resistencia, este miedo. Creo que estamos todavía muy involucrados o muy inmersos en este miedo, aunque no seamos conscientes de ello, porque yo creo que de una forma explícita la gran mayoría de personas están de acuerdo en que quieren sociedades más justas y más igualitarias y quieren que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades que los hombres. Yo creo que la evidencia empírica nos genera una visión más esperanzadora, ¿no?, del futuro, porque si echamos la vista atrás, ya ni siquiera la evidencia empírica en la historia podemos ver cómo los grandes cambios sociales se han empezado a dar a través de minorías. Estas pequeñas minorías han ido sumando más personas hasta que el cambio social ha sido aceptado por el resto del mundo, ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso. El hecho de que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades de desarrollarse, de conseguir sus objetivos, de vivir en paz, de vivir tranquilas, de vivir felices, para mí eso es la justicia. Claro, ¿cómo generamos una situación, una sociedad en la que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceder a las mismas oportunidades? Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Gloria Jiménez, escena 2, primera.